¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Veo que ya están conectados varios de nuestros amigos. Y pues el día de hoy tenemos un gran tema que ha causado conmoción en el mundo aduanero. De hecho, fue parte de una conferencia que tuvimos en la mañana al respecto en Concanaco. Fue relacionada con la modificación a las reglas generales de comercio exterior que publica el Servicio de Administración Tributaria. Por la importancia del tema, dividimos el análisis de las reglas en 2 días. El día de hoy, la primera parte, y se llama el tema sorpresa, las reglas cambian. No sé si a alguien le suene eso familiar, que las reglas cambian a la mitad del río. Cambios en las reglas de comercio exterior 2020. Y participarán por parte del equipo de TLC Asociados, Daniela Martínez, quien es nuestra vicepresidenta, quien estará llevando la batuta de esta reunión. El maestro David Morales Juárez, quien es el líder de arquitectura y defensa legal aduanera en Teles Asociados, el licenciado Rogelio Silva, que es especialista en arquitectura legal y defensa de Teles Asociados, la licenciada Karen Anaya, que es líder del Departamento de Operador Económico Autorizado de Certificaciones, el licenciado Oscar Navarrete, que es especialista en debido cumplimiento y lleva varios proyectos especiales, la licenciada Alejandra Cano, también especialista en el área de debido cumplimiento y líder de proyectos. El licenciado Abel Verdugo, especialista también del área de debido cumplimiento y líder de proyectos. El licenciado Alan Padilla, especialista también de debido cumplimiento y líder de proyectos, particularmente uno que le tenemos mucho aprecio, ¿verdad? Alan, que está allá en Guadalajara, Jalisco. Y la licenciada Josefina Gutiérrez, que es especialista y también líder de debido cumplimiento. Y el tema no es menor, las reglas cambian, estamos en un mundo que se transforma de manera constante, no es algo que no hubiéramos predecido, ahora sí que como nos tratamos en el 2013, el 9 de diciembre del 2013, antes de esa reforma tan importante que se da de la ley aduanera, habíamos predecido que esto podía suceder, después vinieron dos reformas adicionales, la del 2018, una reforma muy importante que incluso se tardó 6 meses en entrar en vigor, ¿no? Que no sé si ha vuelto moda que entren 6 meses después las reformas y que entren en diciembre, seguramente porque entran en esa, no sé si sea coincidencia que entren en vacaciones cuando todo el mundo estamos en las posadas o por qué, pero se ha vuelto coincidencia que esas dos reformas estén entrando en esos periodos. Y la última, bueno, la que va a entrar en vigor el próximo diciembre, que tiene que ver con el NICO, de la cual hoy amanecimos con la novedad de que ya publicaron el procedimiento de cómo se va a integrar el NICO, este nuevo número de información comercial. Hay una publicación muy interesante. Los volvemos a invitar a todos los que nos acompañan a que participen. Acuérdense que el comercio exterior en México se debe construir a través de todos y por lo menos hay algunas publicaciones, sobre todo las que hace Secretaría de Economía, que las suben a consulta pública. Y pues a mí no me queda más que agradecerle al equipo, porque la verdad que somos una gran familia. Entre los chicos aventaron a hacer el análisis regla por regla, ver los cambios, comentarlos, tuvieron algunas sesiones previas y pues ellos serán los que estarán siendo los protagonistas de esta gran conferencia de 2 días. No se desesperen, son muchos cambios y se fueron uno por uno. Y a lo mejor hay algunos que pudieran decir ustedes, ay, pues si no cambió nada, nada más le quitaron un puntito. Pues, ¿qué creen? Ese puntito y esa coma que le movieron tiene un motivo y tiene algo que efectivamente nos puede llegar a sorprender. Yo nada más dejo aquí para la mesa una palabra, modelos. Modelos ahora va a ser la palabra de moda. Ya más adelante los chicos seguramente lo comentarán, pero ahora esa palabra modelos, y no estoy hablando de modelo la cerveza, ni estoy hablando de modelos como las que caminan en las pasarelas, no, estoy hablando de una nueva manera de mencionar o de nombrar a los formatos, ¿no? Y lo van a conversar. Y pues no sé, Daniela, si quieres hacer algún comentario y si no, pues para pasarle la palabra a David Morales Juárez, quien hará una introducción que le pedimos nos apoyara el maestro Morales Juárez por su especialización que tiene como abogado tributario, egresado también de la UNAM, que nos platicara un poco sobre los principios generales que aplican al comercio exterior, porque considero que esto nos puede ayudar un poco a recordar cuál es la arquitectura legal en México
qué nivel jerárquico tienen las normas, ¿no? Cómo están integradas, qué principios deben de regir a las reglas generales de comercio exterior y cualquier norma que esté por debajo de la ley. Entonces le pedimos que hiciera una disertación al respecto, sobre todo para que nos apoyen, ¿no? Los usuarios de comercio exterior a darle la relevancia que deben de tener las reglas generales de comercio exterior, ya que realmente buscamos un cambio profundo en la forma en la que nosotros vemos al comercio exterior desde la perspectiva de la legalidad. Pues no sé, Daniela, si quieras comentar algo. Pues nada, no me gustaría quitarles el tiempo, la verdad sí son algunos cambios que tenemos que revisar, pues muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad yo me siento muy orgullosa del equipo que somos y lo hicimos con mucho cariño. La verdad es que a nosotros, a todos nos gusta estudiar, es un trabajo que hacemos, realmente tratar de medir el impacto que van a tener nuestros clientes, y eso lo van a ver porque ellos están día con día en contacto con los clientes, entonces eso ayuda a saber realmente cómo les va a impactar. Entonces, pues bienvenidos, chicos. Adelante, chicos. Y yo regreso con ustedes. Hay una pequeña convocatoria que tenemos, pero aquí vamos a estar. Don Máximo Carvajal, por favor, ahí ayúdenos a puntualizar. Usted es un especialista en hablar de un poco de las jerarquías y cómo funciona el tema de las normas. Creo que es importante que todos, con un lenguaje fluido, entendamos el nivel que tienen. Adelante, David, y de verdad a todos los chicos de TLC, estamos muy orgullosos del equipo que formamos y la familia, y pues sabemos que va a ser unos 2 días muy interesantes. Adelante. David, no te escuchamos. Bueno, mientras David pone su sonido. Ya está, ya está. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya adelantó el doctor Octavio de la Torre, más allá de que mis compañeros van a desarrollar de manera muy puntual cada uno de los cambios y el posible impacto que va a tener en las empresas, creo que es muy importante conocer un poquito de los antecedentes generales y ubicar este tipo de reglas dentro de todo el marco normativo que nos rige. Es natural siempre referirnos a cualquier regla con independencia de quién la emita, cuando se establece algún derecho, nos impone alguna obligación, nos da un beneficio o nos limita alguna cuestión, siempre hablamos de la ley. En términos muy generales decimos así lo dice la ley, así lo señala la ley, lo prohíbe la ley. Pero en este caso, cuando hablamos de las reglas de carácter general, sí es muy importante hacer esta distinción entre la ley y las reglas. ¿Por qué? En la operación siempre estamos aquí hablando de, es que la regla tal 1.4 nos señala esto, la regla 2.1.5 nos señala esto, pero nos olvidamos de que estas reglas solo tienen la finalidad de desarrollar algunos puntos meramente operativos, cuando el contenido principal debe estar previsto en una norma, en estricto sentido, una ley. ¿Qué quiero decir con esto? Una normatividad o unas reglas que estén emitidas por el Poder Legislativo, ¿sí? ¿Por qué esto es así? Pues porque a partir de aquí es donde nosotros, hablando del tema de Estado de Derecho, hablando de democracia, pues cuando viene una ley en sentido formal por el órgano que le emite en sentido material, es donde sí nos puede dar claridad sobre las limitaciones a nuestros derechos o el ejercicio de nuestros derechos. Sin embargo, en el caso de las reglas de carácter general, ahorita yo creo que podemos utilizar la palabra, estamos en una crisis, pero no me malentiendan en el sentido de crisis, en el sentido negativo de algo malo. Una crisis atendiendo a su concepto más general, que significa un cambio súbito en alguna situación, como el que estamos viviendo ahorita con esta nueva normatividad, pero que ya venimos pues prácticamente desde principios de año con todas estas reformas fiscales. En lo general, podemos hablar de principios generales aplicables a la materia aduanera, aplicables al comercio exterior. Uno de estos principios, que es la base de todo ordenamiento jurídico, pues es el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. El principio de legalidad es uno de los pilares, y sobre todo cuando hablamos de la administración pública, porque la administración pública debe actuar únicamente con lo que la ley le permite, ¿sí? Y la seguridad jurídica no es otra cosa que para nosotros como ciudadanos sepamos las consecuencias de nuestras conductas o de nuestras omisiones. Para no entrar en mucho desarrollo, si la ley nos dice que cuando pretendamos extraer mercancías o traer mercancías de otro país,
requerimos un pedimento, pues ya podemos saber que es previsible que si yo pretendo introducir una mercancía y no cuento con ese pedimento, va a haber una sanción. Hay un catálogo de infracciones y un catálogo de sanciones. Entonces, esto es lo que llamamos con la seguridad jurídica, es previsible lo que va a suceder, ¿sí? Y esto permea en todos los ordenamientos, no importando, o no hablando un poquito de su jerarquía, si es una ley, la Constitución, es un tratado, esto permea en todos los ordenamientos. Tenemos otro principio que es muy importante y que está muy, muy vinculado a los procedimientos que ordinariamente todos en materia de estamos sujetos cuando existe una discrepancia con la autoridad. Hablamos del derecho de la audiencia, ¿sí? Que no es otra cosa que antes de que pongan una sanción o antes de que nos limiten algún derecho, que nos limiten la propiedad, que nos limiten el libre tránsito, ¿sí? Que nos den oportunidad de probar, ¿sí? Que lo que sostiene la autoridad o el motivo de irregularidad, pues tal vez no fue como lo señala la autoridad. Este es un principio muy importante, ¿sí? Tenemos otro principio también que es muy importante recordar, que es el de generalidad, ¿sí? Esto no es otra cosa, ¿no? Hablando de los tributos, que cuando se establezca alguna limitación, ¿sí? Pues debe estar prevista pues, para todos los que se ubiquen en una situación particular. No puede decir, las empresas que se dediquen únicamente a importar autos, se les va a aplicar esta regulación, ¿sí? Porque entonces ya pierde un poquito esta parte de la generalidad, ¿sí? Hago una pausa aquí para recordar que si bien las reglas contemplan esa palabra reglas generales de comercio exterior, pero no por ello, al final del día, creo que no cumplen con esa característica en todos los casos. Hay reglas muy específicas que con el pretexto de elementos técnicos, a mi parecer, pues sí vulneran este principio de generalidad, sí llegan a vulnerar el principio de derecho de audiencia. Y para poner un ejemplo muy sencillo, podemos mencionar el padrón de importadores, ¿sí? El padrón de importadores, una pregunta que yo dejo al aire para que la reflexionemos más adelante es, ¿pueden en realidad en una regla de carácter general, dictada donde no interviene el legislador, donde no lo habilitaron expresamente para ese tipo de situaciones, puede establecer procedimientos? ¿Puede únicamente aclarar algunas cuestiones operativas? ¿Puede imponer nuevas o los supuestos normativos que nos establece, que prácticamente ya son casi 50? ¿Puede establecer más limitaciones sin que intervenga el legislativo? Finalmente te están limitando un derecho, que es el derecho al trabajo, o te pueden limitar el derecho al derecho de audiencia. Entonces, estas son las reflexiones que yo los invito a realizar, porque cuando escuchen a mis compañeros en lo particular, traten de hacer imagínense que cada uno de estos derechos son una pequeña lupa, como si tuvieran un microscopio, y cuando empiecen a mis compañeros a platicar sobre las restricciones o los derechos o los beneficios que se eliminaron en estas reglas, las pasemos uno a una bajo estas pequeñas lupas de los derechos y verifiquemos si son claritas, pues evidentemente podemos decir que pasó esta prueba del microscopio de los principios generales del derecho. Pero si vemos que está borroso, si vemos que nos está causando algún ruido, vemos que ya puede haber una contradicción de la regla de que se trate en estas reglas de carácter general con una ley como puede ser la ley aduanera, o como la ley del impuesto al valor agregado, hablando de las certificaciones, o como la ley federal de derechos, hablando de los nuevos pagos que en esta normativa se aplicaron. La que sigue, por favor, Isaí. Aquí hay un tema que me quiero tener un poquito más. Se denomina cláusula habilitante. Esto es cuando, voy a poner el ejemplo muy claro, en la ley del IVA, cuando empezó el tema de la certificación y se impuso un impuesto a las importaciones temporales, el legislador en un artículo habilitó y dijo, bueno, las condiciones para obtener esta certificación se van a las reglas de carácter general. Entonces, aquí vemos que hay una habilitación. El propio legislador autoriza a un órgano, en este caso al Servicio de Administración Tributaria, para que regule una materia concreta, ¿sí? En este caso, pues es el tema del comercio exterior en lo referente al impuesto al valor agregado. Pero aquí vuelvo a la misma pregunta que les mencioné hace un momento. ¿Hasta dónde puede desarrollar? Esta cláusula habilitante es una puerta que no tiene manera de controlarse. Basta con que el legislador establezca mediante reglas
o es necesario, por el contrario, que establezca al menos algunos criterios de lo que sí puede regular en esta regla y lo que no puede. A diferencia de una ley, estas reglas de carácter general que se emiten con base en esta cláusula habilitante o que pueden encontrar justificación en esta cláusula habilitante y en el Código Fiscal de la Federación, son tan abiertas que ¿qué tanto pueden regular solamente la organización? ¿Sí? ¿Qué tanto pueden regular si establecen algún tipo de infracción o alguna limitación a alguna de las libertades? O si bien es cierto que pueden limitar la libertad de empresa, pero pueden llegar a tanto como coartarla, que es lo que está sucediendo con muchos de estos ordenamientos. Entonces, esta cláusula habilitante creo que es importante que la reflexionemos. Estas reglas de carácter general, evidentemente cada empresa de acuerdo a su giro, pues puede ver el impacto de manera diferenciada. Sin embargo, todos podemos coincidir en que si te limitan alguna cuestión de tu objeto social como empresa, ¿sí? O de tu actividad como persona física, pues te está restringiendo de alguna manera tu libertad individual. Te puede estar restringiendo tu libertad de tránsito, tu libertad de trabajo, tus propiedades, ¿sí? Entonces, esta cláusula habilitante es muy importante que la reflexionemos. A mi juicio, creo que no habilita, aunque el legislador lo haya señalado o lo remita a las reglas de carácter general, no es tan amplio como se está realizando actualmente, y para mí sería una crítica y sería importante que se reflexione cada una de las empresas y empezar a reflexionar y empezar a ver qué mecanismos legales la ley nos permite para poder combatir actos que estimemos que vulneran estos derechos que estamos comentando, la garantía de audiencia, la propiedad, la seguridad jurídica. Yo considero, hablando específicamente en materia del impuesto al valor agregado, creo que nada más le da la habilitación para que desarrolle algunos requisitos de cómo obtenerla. Pero la regla de carácter general se va un poquito más allá. Como ya comentaron mis compañeros, establece nuevas obligaciones, establece procedimientos, establece plazos, ¿sí? Establece algunas redacción que algunos pueden estimar que son medidas cautelares, pero yo considero que son sanciones, ¿sí? Entonces, vemos que todos estos elementos no está participando el legislador, cuando debiera, de acuerdo a la exposición de motivos, a diferencia de las reglas de carácter general, nunca sabemos cuál fue lo que motivó a la autoridad a hacerlo. Y vemos que este es un caso muy curioso, porque pues acaban de publicar hace menos de 25 días las reglas para 2020 y ya sufrieron una modificación. A lo mejor ya nos acostumbramos, todos los que estamos ordinariamente en esto, ya sabemos que hay 7, 8 modificaciones a lo largo del año. Pero ¿cuántas veces ha sucedido? Yo recuerdo también hace algunos años, cuando incorporaron al oro, al padrón de exportadores, pues, ¿qué pasa con esas empresas que ya tenían en tránsito su mercancía y el día que llegan a la aduana resulta que ya requerían un padrón? Pues evidentemente yo creo que también transgrede el principio de seguridad jurídica. ¿Cuál es la seguridad que va a tener los importadores o los exportadores o cualquiera que esté vinculado al comercio exterior de que la operación, como él la planteó, cuando llegue a su destino, pues va a cumplir con la misma normatividad? Y esto pues entorpece el comercio. Hablamos de facilitación, hay acuerdos comerciales. Entonces, esta cláusula habilitante es muy importante empezar a desarrollarla precisamente por la trascendencia que está provocando. No es nuevo, estamos hablando de que esto prácticamente tiene del 2006, 2008 para el presente, que donde se ha utilizado estas reglas de una forma tal que parecen ya una ley que le dan una manga ancha para evitar al legislador, ¿sí? Y que ellos puedan, o que la autoridad pueda de alguna manera manipular de mejor manera o regular el comercio, ¿sí? Entonces, esta cláusula habilitante es muy importante porque creo que no se ha mencionado y no se ha desarrollado lo suficiente, ¿sí? Aquí lo que ven ustedes en pantalla es un concepto que acuñó la Suprema Corte y que retomó incluso de otras, del intercambio o del diálogo jurisprudencial con otras cortes, pero yo destaco la palabra aspectos técnicos, ¿sí? Expedir normas reguladoras de un aspecto técnico específico y complejo. ¿Hasta dónde lo que vemos en las reglas de carácter general son aspectos técnicos y complejos? El legislador, hablando del principio de legalidad,
Por supuesto que cuenta con todas las facultades para que desarrolle o enuncie los principios bajo los cuales se van a enunciar las reglas. Puede pedir la comparecencia de un secretario, puede pedir la comparecencia de un administrador general de aduanas, ¿sí? Para conocer la problemática y fijar lineamientos expresos en una ley, de tal manera que los procedimientos, los plazos, los derechos, ¿sí? Las restricciones no estén en una regla de carácter general, ¿sí? La siguiente es ahí. Otro principio que es importante mencionar es la libertad configurativa, que tiene que ver con lo que estoy platicando hace unos momentos. La libertad configurativa no es otra cosa de, hablamos de que vivimos en un Estado de Derecho y en un régimen democrático. Esto significa que cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pues ellos gozan de esta libertad configurativa para regular ciertas materias, establecer plazos, establecer cuantías, establecer sanciones, siempre respetando este equilibrio entre los derechos, ¿sí? Y las actividades necesarias para cumplir los fines del Estado. Este principio de libertad configurativa, lo vuelvo a tocar, en relación con las reglas, pues prácticamente se hace a un lado, porque en estos casos vemos que en estas reglas se modifican arbitrariamente los derechos, las obligaciones, los plazos. Hemos visto en la evolución de los procedimientos en materia de certificación, empezaron con 180 días, luego 120, luego no les gustó que 30, luego que 40 y ahora otra vez 60. Entonces, esta parte riñe mucho con el tema de la seguridad jurídica, que insisto, es nuestra cosa que saber a qué atenernos. Con esta nueva forma de operar por parte de las autoridades, pues sí nos invita a la reflexión para que comencemos nosotros también a ejercer como ciudadanos nuestros derechos si consideramos vulnerado alguno de estos principios. Esta libertad configurativa, pues evidentemente yo creo que también se ve limitada porque no participa el legislador. Este artículo que les menciono de la ley del IVA cuando se comenzó con el tema de la certificación, pues no ha sufrido ninguna modificación. Y sin embargo, en los últimos 5 años, ¿cómo ha visto la evolución en materia de certificación de IVA sin que pase por el legislador? ¿Sí? La que sigue, Isaí, por favor. Sí. Otro principio muy importante que aplica en materia de los impuestos es la proporcionalidad y equidad. ¿Sí? Pero también la proporcionalidad la podemos entender de otra manera, no solamente referida a los impuestos, sino que sea proporcional. La regla o la normativa que está dictando la autoridad, pues debe ser proporcional al fin que pretende ejercer, ¿sí? Debe ser congruente con los motivos que le señala la ley. Debe encontrar plena justificación, de tal manera que si no se hace así, pues también podemos hablar de que hay una violación a este principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas reglas de carácter general tenemos que contrastarlas si tienen que ver con la ley aduanera, si regula aspectos de la ley del impuesto sobre la renta, si regula aspectos de algún tratado internacional. No podemos desvincular las reglas de los ordenamientos que pretenden desarrollar o operativamente pretende hacer más efectivos a través de estos procedimientos. La que sigue, Isaí, por favor. La libertad de tránsito. En materia aduanera, pues es sobre todo en frontera, en Tijuana, donde nos encontramos, pues es muy ordinario, las economías están prácticamente vinculadas en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasa cuando te detienen, ¿no? Por ejemplo, tus vehículos? ¿Sí? Te están limitando esa libertad de tránsito, sin embargo, hay algunos supuestos que no están previstos ni en la ley aduanera, ni en el reglamento, ni en las reglas, y sin embargo te coartan esta libertad de tránsito. Entonces, también aquí nos invita a la reflexión de empezar, insisto, lo que yo les quiero dejar de inicio con esta introducción, es que cada uno de los lineamientos que ahorita van a escuchar de mis compañeros, los pasemos bajo esta pequeña lupa o los tratemos de interiorizar en las operaciones que cada uno realiza día a día y ver qué tanto sí respetan o no estos principios. El que sigue, Isaí, por favor. Esto tiene que ver con otro derecho que tenemos como ciudadanos, que es la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa que nosotros podamos dirimir nuestras controversias ante un juez, ¿sí?
y que podamos obtener a través de ese juez, pues el respeto a nuestros derechos. En este aspecto es muy importante, si nosotros consideramos vulnerado alguno de estos derechos que estamos enunciando, que empecemos a activar a estos órganos que se encargan precisamente de proteger a la Constitución y evidentemente de proteger los derechos. A veces vemos el ejercicio de una demanda o el ejercicio de alguna controversia, algún recurso, lo vemos como algo negativo. Decimos, no queremos discutir con las autoridades, pero esto no necesariamente es así. Este es un derecho que nosotros tenemos. Si nosotros estimamos que hay un acto, que hay una regla que me está limitando el derecho al tránsito, que me está limitando la propiedad, que me está limitando esa seguridad jurídica, esa previsibilidad de cuando yo invertí en México, tenía ciertas reglas y me las cambian de un día para otro, sin darme un margen suficiente de operar, pues tal vez sería importante empezar a activar a estos órganos. ¿Por qué? Solamente activando estos órganos, los jueces no pueden actuar si no los activas, si digamos es como si fuera un juego, si no lo presento o le doy la oportunidad de que se pronuncie sobre una problemática, pues evidentemente no va a haber o no puede existir un cambio en la normatividad. Entonces, la función de los jueces en estos momentos es trascendental y la podemos obtener a través del ejercicio de este derecho para obtener una tutela judicial efectiva y completa, donde si estimamos violados alguno de estos derechos, pues podamos demostrarle al juez, pues, que el plazo no era correcto, ¿sí? Que no me dieron un plazo suficiente, no me valoraron mis pruebas, no me entregaron una resolución, ¿sí? Entonces, el ejercicio de este derecho va a ser fundamental, o ha sido fundamental prácticamente desde que tenemos constitución política de Estados Unidos mexicanos, pero cobra mayor relevancia prácticamente en los últimos 12 meses, por estos, hablaba al principio de esta crisis, estos cambios súbitos que estamos viviendo y que pues nos obligan a ejercer estos medios también para obtener el cumplimiento de el respeto a nuestros derechos, ¿no? Y limitar de alguna manera que el actuar de la autoridad pues se convierta en arbitrario, ¿sí? La que sigue, por favor. La que sigue. ¿Sí? En conclusión, tenemos que el principio de legalidad no puede existir un reglamento, no puede existir una regla, ¿sí? Que no haya sido expresamente habilitada por el legislador. Es decir, retomo el tema de las reglas de carácter general. Si bien es cierto, en algunos casos viene esta remisión o esta leyenda sacramental que dice, y lo que diga mediante reglas el Servicio de Administración Tributaria, debemos reflexionar si respeta el principio o no. Porque, insisto, el principio de legalidad hay que revisar cuál es la institución que pretende regular. ¿Es un aspecto técnico o regula aspectos que sí deberían estar en una ley? ¿Sí? La reserva de ley. La ley que pretende desarrollar este reglamento, la operación que pretende desarrollar esta regla de carácter general, ¿sí? Rebasa la habilitación que le dio el legislador, ¿sí? Limita algunos derechos que ya están contenidos en la ley, es otro de los puntos que tenemos que revisar. Y la subordinación jerárquica. Evidentemente, todas estas normativas que son no expedidas o que no son expedidas por un legislador, siempre las tenemos que verlas como que están subordinadas a lo que diga la ley, ¿sí? Parece muy reiterativo estos aspectos, pero como van a escuchar a mis compañeros, seguramente ustedes van a empezar a reflexionar y van a empezar a poder ubicar supuestos en los que efectivamente van a sentirse agraviados, porque efectivamente pueden decir, oye, me están limitando mi libertad de trabajo, oye, me están afectando la operación, me están limitando la oportunidad de desarrollarme como empresa, ¿sí? Entonces, como conclusión, yo los invito a que ustedes reflexionen con este tipo de disertaciones, que pasemos estas reglas, sobre todo las partes cuando todo lo que han eliminado, todo lo que modificaron, y que prácticamente, pues, el primer semestre del año lo tenía y ahorita pues prácticamente desaparece. Sería un momento de reflexionar si esto lo podemos llevar ante un tribunal para que se nos respete, ¿sí? Sin más preámbulo,
les cedo el uso de la voz a mis compañeros para que ya en lo específico comenten con ustedes cada una de las modificaciones, de las adiciones y las reglas que fueron derogadas. Muchas gracias. Gracias, licenciado David. A continuación, les voy a explicar un poquito de las modificaciones que se implementaron en la publicación de la primera resolución. Vamos a platicar, van a ser, como ya les comentaba el doctor Octavio en un principio, van a ser 2 pláticas, una que es el día de hoy, que es la que estamos llevando a cabo, y otra que va a ser el día de mañana. El día de hoy vamos a retomar o vamos a hablar de un aproximado de 20 reglas, que es la mitad, más o menos, un poco menos de la mitad de las reglas que tuvieron alguna modificación con esta publicación. Vamos a tomar o vamos a hablar de los primeros 5 títulos de las reglas que tuvieron una modificación. El primer título de las disposiciones generales, que modificó 4 reglas de este título. Del título 2 de entrada, salida y control de mercancías, que contiene 5 reglas modificadas. El título 3 del despacho de mercancías, que es en el que se encuentran más reglas modificadas en esta primera parte, con un total de 9 reglas. Y del título 4, regímenes aduaneros, con 3 reglas, con la modificación de 3 reglas. Y por último, con el título 5, que es de las demás contribuciones, que es el que tuvo modificación únicamente con una regla. Como ya lo habían comentado, el 30 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales de comercio exterior para el 2020 y transcurridos 24 días de dicha publicación, el pasado 24 de julio, se publicó la primera resolución de modificación a las reglas generales de comercio exterior. En síntesis, la primera resolución contiene 43 reglas reformadas, 9 reglas que sufrieron alguna adición y se derogaron un total de 7 reglas. Estas reglas entraron en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, hecho que se fundamenta principalmente en el artículo 7 del Código Fiscal de la Federación, que básicamente nos señala que las leyes fiscales, reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda la República al día siguiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, salvo aquellas en las que se exprese lo contrario. En este caso, sería lo señalado en los transitorios y que se estará comentando en cada regla cuándo es que va a entrar en vigor cada una, si es que no entran al día siguiente de la publicación, si es que se puso algo en el transitorio respecto a estas reglas. Bueno, un poquito, aunque en suma pues son varias reglas, el total de reglas reformadas son 47. Hay reglas que sufrieron reformas, adiciones y derogaciones, una misma regla, entonces en total nos dan 47 reglas afectadas. Ahora sí, vamos a iniciar con las reglas que se modificaron. Vamos a iniciar con las del título primero de las disposiciones generales. En este caso tenemos la regla 1.1.9, que es de consulta de información y solicitud de copias certificadas de los pedimentos. En esta regla se reformó el primer párrafo, que anteriormente señalaba que cualquier interesado podía consultar la información de sus pedimentos, y ahora con esta reforma ya se especifica quiénes son los sujetos interesados, que en este caso ya dice que son importadores, exportadores, agentes aduanales, apoderados aduanales, recintos fiscalizados, entre otros, ¿no? Además, adhieren un nuevo trámite, un nuevo formato de trámite, que es el de que puedes consultar la información de tus pedimentos a través del portal de SAT, pero ahora necesitas solicitar un usuario y una contraseña para poder ingresar y poder consultar esta información. Este formato viene en el anexo 1, es el formato F4,
y es ese formato de solicitud de usuario y contraseña para el SOIA. Este trámite se presenta en cualquier momento en la oficialía de partes de la Administración Central de Modernización Aduanera o utilizando servicios de Cepomex o cualquier otra empresa de mensajería. Se da respuesta de su usuario y de su contraseña en un plazo no mayor a 10 días hábiles y el usuario y la contraseña tienen una vigencia de 1 año. Cuando deseen renovarla, tienen que meter el trámite nuevamente 30 días antes de que se venza este usuario y esta contraseña. Esa es como la reforma al primer párrafo, ¿no? Lo importante es que se adhiere un nuevo trámite para que ustedes puedan obtener ese usuario y contraseña y puedan consultar la información de sus pedimentos. En adición, se añade un segundo párrafo y es que en caso de que requieras la información de tus pedimentos de manera electrónica, entonces ahora tienes que formular la solicitud a través del formato de matriz de seguridad, que esto pues ya era algo que se venía haciendo, pero lo adicionan en la regla. Es importante señalar, como ya lo había comentado, que a través del transitorio nos dice que esta regla va a entrar 30 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El siguiente es, la siguiente modificación es de la regla 121, que es de declaración, avisos, formatos, manuales e instructivos de llenado y trámites oficiales del anexo 1. En este, como lo comentaba el doctor Octavio en un inicio, es donde se agrega la palabra modelos. Anteriormente únicamente nos hablaba de declaraciones, avisos y formatos. En este caso, el fundamento legal de la regla se encuentra en el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, que nos establece la obligación de presentar solicitudes, declaraciones y avisos y que estos se dan a conocer a través del portal del SAT y mediante las reglas de carácter general. Bueno, en este sentido, como ya les comentaba, la regla adiciona la palabra modelos, es la única modificación que tiene la regla en sí. Yo creo que lo interesante es lo que modifican en el anexo 1. En el anexo 1 anteriormente venían de la letra A la G, autorizaciones, avisos, constancias, declaraciones, formatos, solicitudes, y la G que eran pedimentos y anexos. En este caso, el anexo 1 ahora ya se reforma, por así decirlo, la manera en la que viene desarrollado el anexo 1 y crean una fracción tercera en la que adhieren lo que son los modelos auxiliares manejados por los usuarios de comercio exterior. Y tenemos 9 nuevos modelos, 11 nuevos modelos que son los que ustedes pueden ver en su pantalla y anteriormente únicamente estaban hasta el 7, que es documentos de operación para despacho aduanero. Entonces, las de carta de cupo electrónico, carta de cupo de exposiciones internacionales, reporte de exportaciones de operaciones de manufactura y el formato de relación de documentos son los nuevos modelos que se vienen a integrar a esta nueva fracción tercera. La palabra modelos no viene en ningún glosario ni de las reglas ni del Código Fiscal de la Federación, entonces es una palabra nueva que están agregando, que están creando en las reglas sin que nadie nos especifique o nos señale que realmente es un modelo, ¿no? No está señalado en ninguna parte a qué se refieren con modelos, aunque bueno, sabemos que son los formatos ya preestablecidos de esos documentos que están señalados en la presentación. Entonces, la regla en realidad no sufre un gran cambio, solo es como añadir la palabra modelos, pero el anexo 1 es el que se ve como impactado. Después tenemos una modificación, una reforma a la regla 1411,
que es de la autorización para modificar la designación, ratificación y publicación de agente aduanal por sustitución. En este caso, prorrogaron el plazo que tenían los agentes aduanales para obtener el acuerdo de otorgamiento de la patente aduanal por sustitución a más tardar el 20 de diciembre. Anteriormente estaba hasta el 20 de agosto este plazo, pero pues ya lo ampliaron hasta el 20 de diciembre. Este acuerdo lo obtienen los agentes que obtuvieron su patente aduanal hasta el 9 de diciembre del 2013 y que ya ratificaron su retiro voluntario, y la caja ya les dio y emitió emitió y les notificó el acuerdo de retiro voluntario. Esos son los agentes aduanales que están esperando o que pueden prorrogar el plazo para obtener su acuerdo. Entonces, esa es la modificación, la ampliación del plazo para obtener su acuerdo. La regla 151 es sobre la manifestación de valor. Aquí básicamente eliminaron el beneficio de no transmitir la manifestación de valor para las empresas con certificación IVA-IEPS, pero se sigue manteniendo para las empresas operadoras económicas autorizadas. Se siguen manteniendo los beneficios, únicamente la eliminan para las empresas de certificación en IVA-IEPS. Aquí es importante mencionarles que algo muy relacionado con lo que nos contaba el licenciado David es que el beneficio es de no transmitirla. Sin embargo, el de conservar la documentación de sus operaciones, pues sigue siendo obligación, ya que se encuentra estipulado en las leyes. Entonces, pues la recomendación del despacho siempre para ustedes y pues para todos sus clientes es siempre conservar las hojas o las manifestaciones de valor, aun cuando tengan el beneficio de no transmitirla, porque el beneficio es de no transmitir más no de no conservar. Entonces, pues básicamente la modificación a la regla 151 es esa: eliminar el beneficio para las empresas certificadas en materia de IVA-IEPS. A continuación viene el título 2, que es de entrada, salida y control de mercancías. Y lo que se reformó de la regla que vamos a hablar es de la regla 223, que es el procedimiento para la entrega de mercancías en recintos fiscalizados. En esta básicamente es eliminar la palabra formato de la regla, toda vez que para hacer la entrega de mercancía al recinto fiscalizado te piden una relación de documentos. Esa relación de documentos en la regla anterior era llamada un formato. Ahora, como la relación de documentos o el formato de la relación de documentos se pasó a la fracción tercera del anexo 1, ahora es un modelo. Entonces, esa fue la modificación que hubo en esta regla, es eliminar la palabra formatos, ya que la relación de documentos pasa a ser un modelo. Y la siguiente es la regla 225, que nos va a comentar un poco más de ella el licenciado Abel. Hola, aquí con lo que es lo reformado sobre la regla 2.2.5, la cual habla acerca de la asignación y donación de mercancías de comercio exterior, las cuales no son transferibles al INDEP. Este es el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esta, en sí lo que se reforma, y aparte de esta fracción, como comento, se refiere a esta mercancía que es perecedera, medicinal, quirúrgico, agrícola o ganadero, y que pasen a ser propiedad del fisco. Sin embargo, estos también tienen que no ser transferibles hacia la INDEP. De esta forma serán ofrecidas en asignación o donación a la aduana o a la DACE correspondiente. Ya una vez de que se obtenga esta asignación, que aquí es donde entra lo nuevo, se tiene que presentar un informe a través del sistema de asignación y donación de bienes por el SAT. Este informe se tiene que especificar tanto el uso y la distribución de la misma mercancía que se está otorgando, lo que es esta parte de aquí.
Entre ellas, así como dice que el beneficio no se puede solicitar una nueva asignación hasta que transcurra un año a partir de la presentación del informe o retirar las mercancías. Esto es siempre y cuando se incumpla con lo indicado en lo nuevo de la 2.2.5. Estas incumplimiento que son 3 puntos. La primera es que no se destine la totalidad de las mercancías para el cumplimiento exclusivo de su objeto social. El punto 2 es de que no se retire la mercancía en los plazos establecidos para tales efectos. Y por último, lo que es el punto 3 es de que no se presente en tiempo y forma el informe que comento, que es sobre el uso y la distribución de las mercancías. Siguiente, por favor. Ok, con lo que viene siendo la regla 2.4.3, la cual es la autorización para la introducción o extracción de mercancías de territorio nacional mediante tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducirlas. Aquí lo que se reforma es el inciso C de la fracción 2, en donde anteriormente se indicaba que para poder presentar una rectificación de pedimento por la cantidad declarada en los medidores instalados por la empresa autorizada, lo que es el CFDI o documento equivalente. Anteriormente había una variación de diferencia mensual de la mercancía de hasta un 5%. Esto ya es de forma global. Y también se indicaba anteriormente que el proveedor o prestador del servicio del transporte indicaba que sea exclusivamente de gas. Ahora con la nueva reforma se quita lo que es este 5% de forma global de diferencia de la mercancía, añadiendo lo que son ciertos puntos o 3 puntos que son los que vienen aquí abajo. Y también se está quitando lo que es la palabra gas. Ahora que esto quiere decir que el proveedor o prestador del servicio del transporte puede ser cual sea que esté equipado para poder transportar este tipo de mercancía sin ser exclusivo una empresa transportista de gas. Aquí con lo que son las nuevas indicaciones o porcentajes para poder presentar lo que es un pedimento rectificado, se dividió en lo que son 3 puntos. Aquí indica que lo que es hasta un 0.5% exclusivamente para las fracciones que entran dentro de la 2709, lo cual son aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. También algunas fracciones dentro de la 2710, que estos son aceites de petróleo o mineral bituminoso, y especifica únicamente para la fracción 38260001. Esta hace referencia a la biodiesel y lo que son sus mezclas, siempre y cuando no contengan aceites de petróleo. Esto es para que esta diferencia que hay entre lo documentado o presentado entre el pedimento o cualquiera de estos documentos que mencioné anteriormente sea hasta un 0.5%. El siguiente punto es que hay hasta 1% de diferencia solamente para las fracciones 2711, 1201. Esto es un gas natural y tiene que ser especificado en un estado gaseoso. Y por último, para hasta el 1% es la 2711, 2101, el cual solamente habla de lo que viene siendo un gas natural también. Y fuera de lo que son estas dos especificaciones, hasta un 5% en las demás mercancías. Siguiente, por favor. Okay. Con lo que viene siendo la regla 2.4.10, esta también se reformó específicamente sobre la fracción cuarta. La regla 2.4.10 es el procedimiento de exportación de combustible en las embarcaciones. Esto especifica para las personas morales y anteriormente, si se quería igual, es muy similar al anterior, si se quería presentar lo que es un pedimento de rectificación cuando la cantidad en el certificado de peso indicaba que era en más de un 2%, esta parte ya queda eliminada. Y adicionalmente ahorita con la nueva reforma se indica que ya no solamente es peso, sino que también hace indicaciones a que sea peso o volumen.
y la cantidad a rectificar ahora se cambió y se agregaron a lo que vienen siendo 2 puntos, los cuales esto representa el primer punto, que es en más de 1.5%, únicamente para las fracciones dentro de la 2710, que son aceites de petróleo o mineral bituminoso. Y por último, en las demás mercancías, si se presenta una variación, en un más de 2%. Esto es exclusivamente para poder rectificar el pedimento cuando se indique alguna diferencia con las cantidades indicadas anteriormente. Siguiente, por favor. Con la regla 2.4.2, esta también se reforma. Esta habla sobre el procedimiento para efectuar el despacho por un lugar distinto al autorizado. Esto hace referencia exclusivamente para las mercancías de combustibles, aceites, gas y derivados. Anteriormente se indicaba que las empresas deben de declarar el peso. Ahora con estas nuevas modificaciones se declara que es el peso o volumen de la mercancía también. De igual forma, ahora con las reformas, con lo reformado, perdón, se está eliminando para presentar lo que es un pedimento rectificado sobre la diferencia declarada en el certificado de peso o en la determinada por el sistema de medición. Esta es que sea inferior en más de un 2% de forma global. Es muy similar a las otras dos que comentaba anteriormente. Ahora se está determinando por lo que son varios puntos. El primero, pues, es de que entren algunas fracciones dentro del capítulo 27, que habla sobre combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, así como las materias bituminosas o ceras minerales. También lo que es la fracción sobre el capítulo 38, la cual habla sobre productos diversos de las industrias químicas. Y hace lo que es un difiere en más del 0.5%, como comentaba, por las fracciones dentro del 2709, la 2710, específicamente para la 2711-1101, que es el gas natural, este es en estado líquido, y la 3826-0001, la cual es un biodiesel y sus mezclas que no contengan aceites de petróleo. Y el tercer punto también de que ahora se está determinando conforme a las fracciones es que se difiera en más del 1% por las fracciones 2711-1201, que también es un gas natural, esta vez que tenga que ser en estado gaseoso, y la 2711-2101, que solamente es un gas natural. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a entrar con lo que viene siendo el despacho de las mercancías, lo cual también toca sobre lo reformado en la fracción, perdón, en la regla 3.1.7, la cual es una transferencia de información para lo que es el cruce fronterizo. Habla sobre la introducción de mercancías por tráfico terrestre, en donde se debe de declarar lo que es el tipo de contenedor y lo que viene siendo el vehículo del transportista conforme al apéndice 10 del anexo 22. Aquí se está reformando únicamente lo que es el párrafo 2. Se está quitando lo que es la frase relación de documentos del anexo 1. Ahora se está dejando únicamente que diga por la relación de documentos de lo que viene siendo el anexo 1. Siguiente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Gutiérrez. Yo les voy a hablar sobre las reformas que hubo en la regla 3.1.21. En estas en particular, la regla nos habla sobre los pedimentos que son parte 2. Hubo una reforma en el segundo párrafo, en el segundo párrafo de la fracción primera, donde al final únicamente nos están cambiando una letra. Anteriormente terminaba con debidamente llenados, habla sobre la relación de documentos que se deben de presentar para el trámite de los pedimentos parte 2. Únicamente se corrige a debidamente llenada, se elimina la palabra O y cambia por la letra O, perdón, y cambia por la letra A. Ese es el único cambio que se tiene en la fracción primera. En la fracción segunda se adiciona un nuevo párrafo, el párrafo octavo. Aquí en esta fracción lo que nos indica es en qué casos las empresas no van a tener que cumplir con un pedimento parte 2. Nos señala en el cuerpo de esta fracción que cuando se haga la importación
mercancías mediante el medio de transporte marítimo, se puede eximir este pedimento, pero en su párrafo octavo que acaban de agregar el pasado viernes, nos señala que para el caso de hidrocarburos no va a aplicar este beneficio, es decir, para el caso de los hidrocarburos y combustibles, pues estará teniendo que presentar el pedimento parte 2 que corresponda a la operación. Y esto va a entrar en vigor 2 meses posteriores a la publicación, es decir, se publicó el 24 de julio, de agosto, el 24 de septiembre entraría en vigor esta reforma a la regla 3121. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y también hubo una reforma en la regla 3124 que habla sobre la consolidación de cargas en diferentes pedimentos. Aquí igual tenemos el cambio bueno, 3 palabras nos eliminan. Anteriormente la regla nos hablaba sobre el formato denominado relación de documentos. Como bien mencionó Alejandra hace unos momentos, la palabra, bueno, los formatos se eliminan del anexo 1 de las reglas como tal para cambiar a modelos, se me fue la palabrita, eran modelos de matriz. Un segundo más para confirmar el nombre. Son modelos auxiliares, perdón. Ahora, como bien mencionó Alejandra, se agrega una fracción tercera en el anexo 1, donde viene la relación de todos los modelos auxiliares. Por lo tanto, se elimina la palabra, el formato denominado, relación de documentos, y se cambia por la relación de documentos. Aunque aquí, bueno, cabe mencionar que si entramos al instructivo de llenado de la relación de documentos, aún nos menciona que se trata de un formato. En el instructivo de llenado inclusive se sigue manejando como instructivo de llenado del formato relación de documentos. Aquí todavía les hace falta hacer algunos ajustes en cuanto a las modificaciones de las reglas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Después tenemos la regla 3133, esta también sufrió una reforma, habla sobre el despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de pedimentos, avisos o copias simples. Igual no hubo cambios en la fracción primera, segundo párrafo y en la fracción cuarta. En ambos nos está señalando que se elimina la palabra formato nuevamente y se cambia por la palabra modelo. Ahora lo que nos indican en ambas reformas es que ahora es modelo de documento de operación para el despacho aduanero, que es el DODA prácticamente. Esta es la modificación que se tiene en esta regla. En sí son modificaciones bastante simples. Esto se debe a la actualización o modificación del anexo 1 de las reglas. ¿Me ayudas con la siguiente? Después tenemos 2 reglas derogadas, la 3313 y la 31314. Aquí en estas reglas anteriormente, la 3313 de lo que nos habla es del registro de personas donantes del extranjero. En materia de salud, aquí nos señalaba en qué casos, bueno, el proceso que deben hacer para obtener el registro, qué mercancías son las que se pueden donar, a quién se las van a donar, quién las va a recibir, nos señalaba los tiempos y todo para obtener la autorización en el registro. Y la 3314 nos habla sobre la donación de mercancías por empresas que cuentan con el registro de personas donantes del extranjero en materia de salud. Prácticamente aquí también nos señalaba quiénes van a recibir aquí ya en territorio nacional, qué mercancías se pueden recibir, el proceso. Nos señalaba que también las donaciones recibidas que fueran para materia de salud, pues estas las podemos todavía continuar aplicando el beneficio de eximirlas para el pago de ISR. Bueno, considerarlas como una, se me fue la palabra, una deducción. ¿Una qué, perdón? ¿Una deducción? Sí, una deducción. Justo esa era la palabra que estaba buscando. Gracias, Oscar. No. Ahora derogan estas 2 reglas, pero no se eliminan como tal. En la reforma, bueno, en la publicación de las reglas del 2020,
nos habían modificado la regla 3312. La regla 3312 ahora integra estas dos que están eliminando y nos señalan prácticamente lo mismo. Nos habla del proceso, de cómo se van a obtener el registro. Ya este se puede hacer mediante ventanilla única, qué mercancías vamos a recibir y demás. Todos los detalles se encuentran en la regla 3312 que nos había sido reformada desde el 30 de junio. Ahorita ya dejan de existir la 3313, 3314, pero se une en la 3312 la redacción. Siguiente, por favor. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar. A mí me toca dar un énfasis acerca de las nuevas modificaciones a las reglas. En este caso, yo empezaría con la regla 3.3.16, que es donación de mercancías en caso de desastres naturales. Aquí como tal, únicamente sufrió una reforma, lo que es el párrafo tercero. Antes de especificar cuál fue como tal su reforma, debemos de identificar que previo a este párrafo viene un listado de todas las mercancías susceptibles de donación. ¿Por qué el énfasis? Porque el tema sobre el cual abundó esta reforma fue: podrá aceptarse en donación toda aquella mercancía. Aquí es donde se hace el énfasis, porque o sea, ya teníamos el hecho de un listado y todavía en el siguiente párrafo nos decían que toda aquella. Sin embargo, aquí lo importante es que debe ser que esta mercancía tiene que encontrarse en el extranjero. Si bien estamos hablando de las reglas de comercio exterior, no está de más precisarlo. Me imagino que esta modificación va por el tema de la autoridad para su propia protección, de que alguien les haya querido meter una donación totalmente distinta a lo que estaba autorizado para esta regla y por lo cual se resulta este cambio. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, por favor? Bien, la siguiente regla es la 3.3.20, la importación de mercancías donadas a favor de las Secretarías de Salud de la Defensa Nacional y de Marina, Institución de Salud para el Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Realmente un nombre muy, muy largo, pero en realidad esta regla, si bien sabemos, se creó a partir de la contingencia que tenemos de COVID actualmente. Aquí, pues, igual, por la premura que sufrió al momento de que se emitió esta regla, no salió de la manera correcta y tuvo que se vinieron estas modificaciones. En primera instancia, tenemos que se reformó el primer párrafo en el cual nos especifica el solicitar autorización. Aquí no se especificaba en ninguna parte de la regla, quedaba como un poco ambigua la redacción, porque no te especificaba la palabra podrán, que es lo que se agrega. Aquí eso es lo que le da el énfasis para el primer párrafo realmente, temas de redacción por igual para no confundir realmente, y se adiciona lo que es la fracción tercera. Igual, relacionado a lo mismo. Sabemos que esta regla nos da las facilidades para que las mercancías importadas para la contingencia no cumplan con las regulaciones de restricciones arancelarias, no se paguen los impuestos. Entonces, aquí lo importante era volver a hacer referencia a que las mercancías tenían que estar en el extranjero y tenía que solicitarse la autorización a la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanas. Aquí, esta autorización también, esta salvedad de la autoridad, ¿por qué? Porque lo que hacían las personas es, metían la solicitud, pero importaban la mercancía. ¿Por qué? Porque nunca se especificaba que tenías que tener la autorización ya firme por parte de esta administración central. Entonces, ahora necesitas tener tu oficio en el cual se autoriza como tal la importación y ya sobre eso tú puedes realizarlo. Hasta que antes de que la mercancía, antes de que la resolución la otorguen, la mercancía debe de continuar en el extranjero. Siguiente. Bien, la siguiente regla es la 361, la autorización de asociación garantizadora y expedidora del cuaderno ATA. Aquí es un tema ampliamente de redacción también. Se modificó lo que es el segundo párrafo. Sabíamos que en la mayoría de las reglas siempre cuando se pide una autorización viene la palabra se otorga hasta, lo cual nos deja un poco de incertidumbre. No sabemos si realmente nos van a otorgar estas autorizaciones por 1, 2, 3 años, 4. Y los daba un tope. En este caso, para la regla era un tope de hasta 5 años. Lo que se modifica o lo que se reforma es quitar la palabra se otorga hasta y ya nos da la certeza de que si a nosotros nos autorizan como tal este beneficio o esta autorización, tenemos un plazo de 5 años.
que es realmente el alcance. Bien, siguiendo al título 3, gracias, que son regímenes aduaneros. Perdón. Bueno, el título 4, se movió un poco la presentación. Ok, ya. Sería la regla 4.3.21, que es el procedimiento para la transferencia de mercancías importadas temporalmente. Aquí es uno de los puntos que igual y no está todavía en los beneficios. Bueno, está separado de lo que es el título 7 de los beneficios, sin embargo nos afecta mucho. ¿Por qué? Es la parte de las temporalidades en las transferencias. Aquí lo que se reforma fue se reforma la fracción primera, inciso C, el numeral 1, y lo que se quita, por así decirlo, es lo referente a las empresas certificadas IVAYEPS. En este caso, específicamente a las AAA. Si bien nosotros recordamos que anteriormente lo que era la 713 fracción segunda hacía referencia a las empresas certificadas AAA. Al eliminar esta fundamentación de la regla, lo que nos está diciendo es que ya no están gozando de este plazo de 36 meses. Igual, el beneficio sigue existiendo, pero únicamente lo tienen, en este caso, las empresas que cuenten con certificación OEA. ¿Me ayudas, por favor? Perfecto. Bueno, también está la regla 4.6.10, que es el procedimiento para tránsito interno de la importación y uso del pedimento, parte 2. Aquí lo que se vio afectado fue la fracción tercera, tercer párrafo. Igual, son temas de alcance, lo que comentó mi compañera Alejandra, del tema de que ya no existe como tal los formatos en el anexo 1 y viene lo que es la fracción tercera con los módulos, aquí, con los modelos, perdón. Entonces, aquí viene lo que es, se quita la palabra forma y se añade lo que es el modelo como tal. Entonces, únicamente se refiere al pedimento de importación parte 2, embarque parcial de mercancías. Igual es únicamente la unificación de los criterios a lo largo de las reglas. Lo importante en este caso, como bien sabemos, es que en algún momento, ya sea en el glosario o bien lo estipule como tal el código fiscal, que nos definan qué es un modelo para la autoridad, ¿no? No dejar las facultades abiertas. Luego, la regla 4.8.7, que es el procedimiento para la extracción de bienes de recinto fiscalizado estratégico. Aquí, igual, es un punto que igual está fuera de los beneficios de las empresas de certificación, pero les afecta. ¿Por qué? Aquí es algo muy raro. Realmente, si nosotros vemos la publicación que se emitió, nos dice que se publicó la regla en su totalidad, pero si la analizamos de fondo, realmente lo que sufre es una estructura. La regla la están desglosando en numerales. Esa es la primera parte. Entonces dices, ok, pierden la relación. Lo mejor que hago es decir que publico toda y cada quien sabe cómo queda el primer párrafo, el apartado que le corresponde a cada uno de los rubros. Sin embargo, entre ese acomode se elimina lo que es la fundamentación referente a la 731.1 apartado C, fracción cuarta, que era el beneficio que tenían las empresas AAA de poder transferir mercancías para su importación definitiva en territorio nacional. Entonces, debo hacer referencia, va directamente a un beneficio de la regla 3.7, que esta regla posteriormente vamos a ver que sufre las modificaciones. Luego, quitan como tal esta fundamentación, lo que nos hace pensar el hecho de que ya este beneficio no lo tienen. Entonces, aquellas empresas que optaban o podían extraer de recinto fiscalizado directamente para su importación definitiva ya no van a poder gozar de este beneficio. Y ahora tendrían que extraerla de manera también temporal, perdón, y posteriormente, si así lo medita su operación, sería importarlas de manera definitiva. Entonces, aquí es un punto muy importante para las empresas certificadas AAA, que estén al pendiente de si realmente les va a afectar ahora en la operación. Recalco, el procedimiento sigue habilitado para empresas OEA. El siguiente título es demás contribuciones. Bueno, ya como última parte de estas modificaciones a los primeros 5 títulos, se encuentra el título 5, que es el de demás contribuciones, que como les comentaba en un inicio,
pues básicamente es el título que menos modificaciones tiene. Es únicamente una fracción la que están adicionando. Más bien, en la regla es una sola regla que están modificando, que está sufriendo una modificación. Y esto consiste en adicionar un nuevo inciso a la fracción primera de la regla. Esta regla básicamente nos dice que al presentar alguno de los formatos o avisos que se señalan en alguno de los incisos de la misma regla, podrás no pagar el derecho de trámite aduanero. En este caso, anteriormente eran 8 autorizaciones, constancias que al presentarse eliminabas ese pago. Ahora se adiciona uno nuevo, que es la autorización para importación de mercancías donadas al Fisco Federal. Entonces, al presentar este nuevo formato, ya estarás exento de pagar el derecho de trámite aduanero. Entonces, básicamente es agregar un nuevo formato a la regla para eximir este pago. Y bueno, esto ya es todo como por las modificaciones que íbamos a comentar el día de hoy. Como les comentamos, hoy se analizan los primeros 5 títulos que sufrieron alguna modificación, que básicamente son un poquito menos del 50% de las reglas que sufrieron algún cambio. Sé que a lo mejor probablemente muchos están interesados más en las modificaciones del título 7, ya que pues básicamente ahí es donde se eliminan beneficios, se dan nuevos requisitos para las empresas certificadas en materia IEPS, De todas para maneras, las empresas OEA, para las empresas ESIT. Bueno, sí, pero pues el día de mañana vamos a tocar esos temas, ¿no? de todas maneras me gustaría como hacer algunas preguntas que pusieron en general. Sí. Básicamente era acerca de que reforzáramos la parte de la manifestación de valor, ¿no? ¿Cuándo va a partir de cuándo va a ser? ¿Qué habías comentado? La primera parte de manifestación de valor. Sí vi la pregunta. Pues básicamente es lo que comentó Alan, es que el tema de la manifestación de valor era un beneficio que estaba para las empresas certificadas IVA y EPS. Tenían el beneficio de no transmitir como documento digitalizado la manifestación de valor. En este caso, la regla ya te quita ese beneficio. Ahora, aunque seas empresa certificada en IVA y EPS, deberás de transmitir ese documento. Es básicamente la modificación que tiene la regla. Esto va a aplicar a partir de que se renueve su siguiente certificación. O sea, si ustedes renovaron antes de que se publicaran todas estas modificaciones o la primera resolución, mantienen los beneficios hasta que tramiten la nueva renovación, ¿no? Que eso también ya será parte de lo que se comentará pues el día de mañana, pero espero que haya quedado como un poquito claro. Y también hay otra pregunta aquí, es la temporalidad de los 36 meses para certificación IVA, ¿estará vigente hasta la próxima renovación de la certificación? Hola, sí, como lo estuvimos comentando, este beneficio todavía va a quedar vigente. Aquí es importante tocar el tema de los transitorios. Aquí nos dice que aquellas empresas, como comentan, que tienen su certificado IVA y EPS todavía vigente y no entran al proceso de renovación posterior a esta publicación, todavía gozan de estos beneficios. Los van a perder hasta el momento en que llegue su renovación. Entonces, los 36 meses siguen vigentes. Ok, también aquí me gustaría darle la palabra. Está preguntando Adriana García, alzó la mano. Si quieres, ya te dimos acceso para que puedas abrir tu micrófono. Adriana, no sé si quieres hacer la pregunta en vivo. Ok, en lo que se activa. ¿Cuándo entra en vigor la nueva manifestación de valor? Esa es una de las preguntas. La nueva manifestación de valor entra 30 días posteriores a que el formato de manifestación de valor se publique en el portal del SAT. Ok.
Chicos, pues nos pasamos de tiempo. Normalmente siempre tratamos de terminar en punto. Como les comento a todos, muchas gracias por estar aquí. En verdad, me encanta que trabajen en equipo, que estudien. Yo creo que va a ser aquí importante que el día de mañana también se conecten, porque vamos a continuar con la segunda parte de las reglas generales de comercio exterior, con estos cambios para comentarlos. Igual empezamos mañana a las 4 en punto. Como es de costumbre, nosotros después de hacer la presentación, en este caso va a ser para mañana, nosotros compartimos nuestro material, así como también subimos las grabaciones de todos nuestros eventos en nuestra página de telesasociados.com.mx. En la parte de cursos, ustedes pueden darle clic ahí y ahí ustedes van a poder ver los cursos o también las repeticiones. La verdad es que aquí sí es importante que nos hemos ido a lo mejor uno por una, porque sí es importante el impacto que ahorita están teniendo las empresas, sobre todo las que están certificadas IVA. Sí es importante que lo valoren. También que conozcan, también por eso aquí va a estar Karen, también que conozcan los beneficios de OEA con estos cambios, que los también se valoren para las empresas que son OEA, y, si no, y las que no son, pues también los invitamos a que ahora se conviertan en empresas OEA. Y pues nada, nos vemos mañana a las 4. No sé si alguien más quiere hacer comentario, como es nuestra costumbre, siempre abrimos el micrófono. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Hoy estamos muy callados. Les dejamos impactados todas las reglas que va a cambiar. Ok. Mañana es cuando van a tener muchísimas preguntas. Mañana vienen las dudas. Mañana viene lo bueno. Entonces, perfecto. Octavio pide una disculpa de que no pudo estar todo el tiempo conectado. Se nos traslaparon algunas agendas. Doctor Carvajal, le tengo una buena noticia. Quien estaba de vacaciones ya regresó. Isaí, por favor, antes que nada quiero darte las gracias porque valoramos siempre tu apoyo y valoramos más ahorita que no estabas de vacaciones, ¿no? Que siempre nos ayudas. ¿Verdad, doctor? Claro que sí. Felicidades a todos. Y comparto, nada más un comentario muy breve, comparto todo el andamiaje legal, todas las críticas y todos los principios que se han hecho y todas las violaciones, y lo que tenemos que hacer es irnos al juicio de amparo para educar a la Secretaría de Hacienda, al SAT y a la Presidencia de la República. Nosotros, a lo mejor la primera parte, hubo algún comentario ahí de que ya empiecen a comentar las reglas. La verdad es que consideramos que es sumamente importante la parte de que conozcan, que, bueno, por lo menos recordemos y lo tengamos fresco en la memoria, la jerarquía de las leyes que tenemos. No nos podemos contraponer y por eso es muy importante que lo conocieran. Mira, Daniela, nada más agrego al comentario. Hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia, firme y reiterada, en el sentido de que ni los reglamentos que constitucionalmente en el 89, fracción primera, puede hacer legal y constitucionalmente el presidente de la República. Estos reglamentos nunca pueden ir más allá de la ley y mucho menos discrepar de la ley. Si un reglamento que jerárquicamente está por encima de las reglas generales, imagínense si no se utiliza el mismo criterio y con mayor fuerza, porque no están ni siquiera en la Constitución. Sí, bueno, les platico que Octavio siempre fue un punto que creo que hace un tiempo, cuando estuvieran viendo estos cambios, Octavio fue algo que siempre lo expuso, ¿no? De que no podemos dejar todo en las reglas porque así como así, de repente estos cambios los pueden implementar y nos están afectando a muchos inversionistas y empresas transnacionales. Entonces, pues muchas gracias por su comentario, doctor. Sé que hay muchas personas que quieren que hagamos otros comentarios. Mañana viene lo bueno. Espérense, mañana vuelvan a conectar. Es viernes y va a ser un fin de semana que nos van a dejar estudiando y pensando. Chicos, les agradezco muchísimo que hayan estudiado, les agradezco mucho que estén aquí. Gracias por acompañarnos otra vez. Nos vemos mañana sin falta para la segunda parte.